¿Qué tal, despertados? Como siempre, un placer estar con vosotros, compartiendo mis experiencias, mis aprendizajes, mis cuestiones, mis opiniones o percepciones de todo aquello que yo vivo en mi experiencia y que espero que a muchos de vosotros os pueda servir en algún momento de vuestro camino. Hoy me gustaría hablar del aprendizaje. El aprendizaje como tal para mí, es la base de todo este camino. Para mí el despertar no deja de ser una escuela donde aprendemos todo aquello que nos hicieron creer en su momento que era lo correcto, y al principio es aprender y desaprender a la misma vez. Es desaprender todo aquello que se nos ha instaurado desde bien pequeñitos y empezar a confeccionar un nuevo tejido de creencias sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno, sobre el mundo, el planeta donde vivimos, tanto a nivel personal como a nivel general, ¿no? El aprendizaje no siempre será en uno mismo. No quiere decir que nuestros aprendizajes sean siempre conclusiones de procesos o situaciones que nosotros vivimos, que se nos presentan en nuestra vida. A veces obtenemos aprendizajes de terceros, ¿no? Cuando, pues, por poner un ejemplo, pues cuando a lo mejor un amigo, ¿no? nos comenta pues una situación que ha vivido, ¿no? Y desde esa explicación, ¿no? de esa situación que ha vivido nuestro amigo, nosotros tenemos una lectura. Entonces esa lectura se convierte en un aprendizaje para nosotros, y muchas veces no nos damos cuenta cuando no estamos con la conciencia ampliada, cuando no estamos despiertos a todo aquello que nos sucede. Muchas veces hemos tenido muchos aprendizajes y los hemos dejado pasar por el simple hecho de no habernos dado cuenta, ¿no? Escuchamos con esos oídos medio tapados, ¿no? De esa conciencia terrenal, y no nos paramos a pensar ni un solo minuto que de esa situación que ha vivido esa persona hay un aprendizaje también para nosotros. No solo para esa persona en concreto, sino también para nosotros hay un aprendizaje, ¿no? Entonces el aprendizaje no solo siempre nos viene directamente, sino que nos puede venir indirectamente, ¿no? Hay una situación que también me gustaría comentar, que es un aprendizaje que yo he tenido, y habla sobre y alguna persona se sentirá identificada, otras no, dependiendo del carácter que haya tenido cada uno. Hablo de las situaciones en que en una conversación, sobre todo gente de corazón, que es muy visceral, como es en mi caso, que lo he sido mucho, ¿no? Y intento controlarlo por el simple hecho de que me he dado cuenta de ese aprendizaje, ¿no? De esa lección que me dieron. La gente que es visceral defiende su opinión a capa y espada, ¿no? Son personas intensas que en el momento de defender una opinión o una creencia, sin ninguna maldad, porque no hay ninguna maldad en la intención de este tipo de personas, defendemos nuestros pensamientos, a veces con un temple que no lo llegamos a tener nunca, ¿no? Somos personas viscerales, por eso somos viscerales, lo sentimos y lo vivimos, y lo representamos pues a veces con elevaciones de voz que no son agresivas, sino simplemente estamos tan metidos en esa función de querer defender esa opinión que digamos que nos alteramos o nos sobresaltamos, no controlamos la modulación de la voz, ¿no? Y hay otras personas pues que tienen un temple ante todas las situaciones, que a mí ya me gustaría en muchas ocasiones tenerlo, que te pueden defender su percepción o su concepto o su opinión desde un tono de voz pues muy tranquilo, ¿no? Muy pausado, ¿no? De ahí el concepto que ya hemos hablado en más de alguna ocasión, que es la asertividad, ¿no? La asertividad es la capacidad de poder defender nuestras opiniones, nuestras creencias, sin molestar y respetando la de los demás. El ser una persona visceral no significa que no respetes las opiniones de los demás. La persona visceral respeta totalmente las decisiones de los demás, siempre que sea asertivos, no una persona
inquisidora o que impone su voluntad o su opinión, sino que estamos hablando de personas que comprenden perfectamente que todo el mundo tiene su punto de vista y su opinión, como que la verdad es subjetiva y al ser cada verdad única del individuo, las opiniones también serán únicas del individuo, ¿no? Pero las personas viscerales somos personas que defendemos nuestras opiniones, y en ese teatro, por llamarlo de una manera, de defender la opinión, en esa expresión corporal, ese teatrismo, ¿no? Pues somos personas que enseguida pues alzamos, gesticulamos, porque es esa manera que tiene el cuerpo de expresar la manera de comprender y cómo defendemos con total veracidad y fuerza nuestra opinión. Esto no significa que una persona que sea visceral, como ya he dicho, no respete. Simplemente su forma de expresarse y su forma de defender su opinión pues es una forma mucho más alterada, agitada, mucho más movida, por decirlo de alguna manera, que una persona que tiene temple. Pero hay que ver, hay que diferenciar una línea, que esa línea sí que ya nos marca, es un marcador que pasa de lo que es visceral a lo que hemos hablado muchísimas veces, que es el ego. Cuando tú defiendes o estás en una conversación y tienes diferentes modulaciones de voz, cuando no estás respetando la opinión, ya no la opinión, sino aparte el turno de palabra, el dejar explicar a la otra persona, el saber escuchar, la escucha activa, cuando tú no respetas todas esas pautas, y cuando no tienes temple, significa que el problema que está viendo en tu persona es que te estás identificando en esa conversación. Cuando te identificas en esa conversación, te lo estás tomando a modo personal, y es el ego el que no permite la posibilidad de que la otra persona tenga una opinión distinta a la tuya. También hay otro caso que a mí me pasa mucho, y esto mi mejor amiga, que supongo que verá este vídeo y cuando me oiga me verá identificado, ¿no? Muchas veces cuando a lo mejor esta persona me pide opinión y yo pues siempre he velado por ella, siempre he querido lo mejor para ella, y cuando veo que a lo mejor se está equivocando en alguna cosa, y también hay una parte donde yo acepto mi culpa y por quererla proteger a veces no permito que cometa a lo mejor errores que son aprendizajes para ella, y eso no está bien. A veces la protección de una persona no es necesaria, porque todos esos sucesos que le vayan a pasar a esa persona por las decisiones que ella tome son procesos necesarios para su propia evolución. Pero claro, está ese apego, porque no vamos a hablar de ego, sino ese apego, ¿no? Ese querer un poco coaccionante, donde intentamos con la mejor intención, y nos puede pasar con nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, nuestra pareja, nuestros padres, familiares, intentamos a lo mejor pues evitarles esa situación que les pueda doler, o donde puedan cometer un error, ¿no? Y yo soy de las personas que cuando con ella, por ejemplo, siempre he intentado pues a lo mejor hacerle ver que en un momento dado puede estar tomando una decisión errónea, me pongo de esa manera, porque me es tan fácil ver que se está equivocando, me es tan fácil ver porque a lo mejor yo he vivido esa situación y ese aprendizaje ya lo he tenido. Entonces cuando a lo mejor estás viendo que se va hacia la pared y le estás avisando que hay una pared y que te vas a dar, porque yo me he dado antes con esa pared, y repitiendo otra vez con esa intención de ayudar, de que a esa persona no le pase lo mismo que te pasó a ti, pues los viscerales nos ponemos de una manera de escúchame, que te lo estoy avisando, que te vas a dar, no me haces caso, te lo estoy explicando los motivos, siempre explicando con argumentos. No puede una persona decir te va a pasar esto y hazlo porque te lo digo yo, ¿no?
siempre con argumentación. Pues mira, te va a pasar esto porque a mí en su día me pasó lo mismo y en la misma situación y contexto mi resultado de esa acción o de esa situación fue tal, ¿no? Sí es cierto que los resultados pueden verse modificados, pero bueno, tú en ese interés de querer ayudar a esa persona, pues intentas que no cometa el mismo error que cometiste tú, ¿no? Entonces, sí que es cierto que ahí, y yo ahí me uno en ese grupo de personas en los cuales gesticulo, hablo por ese sentimiento de incapacidad de no hacerle ver a esa persona que se está equivocando, ¿no? Pero ese es el aprendizaje que yo he tenido, y lo he tenido en muchas ocasiones, el darme cuenta que realmente no podemos ser salvadores de nadie. Recuerdo que una vez una persona me dijo, cuando yo empecé a recibir mensajes, más que mensajes, mensajes celestiales, cuando empecé a ver personas fallecidas y que me pedían dar mensajes a sus seres que estaban aún encarnados, pues la voluntad es dar ese mensaje a esa persona, ¿no? Y a veces te aparecían personas que casualmente eran familiares de personas que no tenías contacto, o que incluso a mí me ha llegado a pasar estar vendiendo un objeto de segunda mano con una persona que no conocía de nada, y a raíz de un tatuaje que yo vi de una chica, esta persona me comentó que esta era su pareja y que había fallecido por una enfermedad terminal. Y justo en ese momento se me apareció la chica, me dio un mensaje para él, me mostró la vivienda la cual los dos compartían y me dijo, te muestro la casa, la que era nuestra casa, para que se lo puedas explicar a él y te crea realmente de que soy yo quien te estoy dando ese mensaje. En aquel momento dudas, porque lo primero que piensas es que a lo mejor esa persona, cuando le vayas a decir eso, primero que puedes herir, y yo es una cosa que siempre he intentado evitar, hacer más daño del que a lo mejor ya haya pasado una persona, ¿no? Y eso es algo que tengo muy en cuenta y me hace pensar muchas veces si hago o no hago, dependiendo qué cosas, ¿no? Pero lo segundo que piensas es, pues, que a lo mejor va a pensar que estás loco, o que, bueno, o se asusta y se va y te quedas sin poder dar ese mensaje y no sabes si has hecho bien o has hecho mal, ¿no? Yo siempre pienso que cuando lo haces de buena voluntad, sea la reacción que haya o se dé la situación que se dé, no importa realmente, porque si tú has hecho lo que creías que era lo correcto, aunque hayas podido hacer daño a una persona que no lo has hecho con esa intención, creo que no se te juzgará por ello. Directamente has hecho lo que debías hacer y esa persona recibe ese mensaje, esas palabras, de la manera que esté preparado para recibirlo. Tú no puedes condicionar a nadie. Pero tomando el hilo, recuerdo que una persona me dijo en su día, no puedes ayudar a aquel que no te pide ayuda. Por mucho que tengas la llave de su solución, ¿no? de su problema, si no te pide ayuda no puedes ayudarle. Y me costó mucho tiempo entenderlo, porque no entendía por qué no podía ayudar. A lo mismo que no entiendo por qué hay gente que recibe sus dones, cobran por ello. Es algo que no lo voy a entender jamás. Me han contestado 1000 veces porque es trabajo. Entiendo muy bien que haya gente que se dedique, pero como yo he preguntado 1000 veces, si te dedicas plenamente a ello, te estás dedicando gracias a un don que se te ha regalado y no se te ha cobrado por tener ese don. Y veo injusto, incongruente el que un don que es para ayudar se cobre para ello. Cuando yo pregunté me dijeron que la diferencia era el tiempo que se dedicaba, ¿no? Y yo preguntaba, pero ¿por qué hay que cobrar si realmente es un don que es gratuito, es un don que nos regalan y que está para ayudar? Y ellos me decían que no hay que lucrarse de ese don que se ha regalado, pero que la voluntad de la persona a quien se ofrece la ayuda
es libre de poder dártela, con lo cual soy de los que considera que si una persona recibe una ayuda de una persona que tiene un don, no está obligada a pagar por ello, porque entonces no estaríamos haciendo nuestra faena o nuestro regalo, no lo estaríamos ofreciendo a la gente de la manera que se debe de ofrecer, y que si te ofrecen una voluntad porque ellos consideran que lo que has hecho les ha ayudado y su forma de agradecértelo es dándote una voluntad, pues considero que esas personas que tienen un cesto donde cobran la voluntad, opino que están haciendo lo correcto. Pero las otras personas que por un don están cobrando cantidades elevadas. El otro día vi un chico de aquí de España, lo vi, sé que me estoy yendo un poquito de la rama, pero bueno, para resumir un poco, ¿no? Vi un chico que es de aquí de España, creo que es de Madrid, chico muy joven, salió en un canal que yo sigo, latinoamericano, espiritual, donde tocan temas de consciencia, donde tocan temas de las ECM, donde tocan muchos temas interesantes, y creo que el conductor del canal es una persona maravillosa y sabe hacer su trabajo muy bien. Pero este chico hizo unas canalizaciones en directo, la verdad que no me transmitieron seguridad, no vi que los mensajes fueran realmente destinados para las personas que estaban ahí en directo y le pedían ayuda. Y no resoné con las palabras de ese chico. Creo que lo hace con la buena intención, pero no resoné con ellas. Pero cuando, pasado unos días leyendo los mensajes, vi que una de las pocas personas que estaban opinando como yo, porque todo el mundo estaba opinando que era fantástico, era maravilloso, vi que habían pocas personas que opinaban lo contrario, pero uno de ellos se atrevió a decir que este chico se había metido en su página y que estaba cobrando 400 euros por una sesión con él, a distancia, por teléfono, y 800 euros personalmente. Estamos hablando de una sesión que puede durar 30, 40, 50 minutos. 800 euros, no sé cuánto dinero será en vuestros países, pero en mi país es muchísimo dinero. 800 euros, estamos hablando de la totalidad, casi la totalidad del sueldo mínimo que mucha gente está cobrando. Me parece vergonzoso realmente robar, porque para mí es robar esas cantidades de dinero a personas que se están viendo desesperadas o que necesitan urgentemente recibir mensajes de sus seres queridos o de sus seres ancestrales o celestiales. Me parece denigrante aprovecharse así de personas que realmente están haciendo un esfuerzo exagerado, enormemente exagerado, para poder pagar esas cantidades, con lo cual creo que cuando uno tiene un don y lo recibe es para ofrecerlo para la ayuda, y si yo te cobro por una ayuda, entonces no te estoy cobrando, estoy trabajando, y si estoy trabajando entenderé que me pagues cuando me he tenido que formar, pero aquel que recibe un don no tiene que formarse, el don se obtiene y se tiene, ya está, no tienes que formarte en nada más. Que tú te quieras formar en alguna técnica o en alguna especialidad para contribuir y para aumentar tus recursos y para ofrecer mayores servicios, me parece bien, porque has tenido que estudiar y eso hay un coste y una dedicación de un tiempo dedicado para estudiar y tal. Pero por un don que te viene por orden divina y es un regalo, no lo veo justo y nunca lo compartiré. Es una opinión que nunca la compartiré. Pero bueno, retornando al tema que nos llevaba a la conversación, que es sobre el tema de los aprendizajes, pues yo, gracias a esta amiga, he aprendido también muchas cosas de ella. Lo mismo que yo le he enseñado, ella también me ha ofrecido enseñanzas para mí. Y yo sé que cuando muchas veces discutimos porque no le hago entender lo que quiero explicarle, o ella se niega a pasar por un proceso, porque hay mucha gente que niega los procesos porque no quiere vivirlos, porque no les es cómodo, porque no le interesa por la situación que tienen, y no se cierran en banda, y aunque sepan que a lo mejor es necesario para su evolución, se cierran en banda, porque entiendo yo que el cielo y quien es, ella es árabe, en su caso Alá, contempla que no es su momento para recibir ese aprendizaje, ¿no? Pero acepto
¿no? Y aunque nos discutamos, yo sé que nunca ella me lo toma en cuenta, ¿no? Porque sabe cómo sido, son muchos años conociéndome antes de despertar, sabiendo cómo era mi antiguo yo, y entiendo que ella jamás se va a molestar por mis gestos o porque hace un poco más la voz, porque soy intenso y porque soy visceral. Sé que no me lo va a tener nunca en cuenta, pero entiendo que no es la manera que hay que aprender a tener ese temple, y que hay que aprender a lo mejor a no identificarte tanto, porque hay parte de identificación en esa situación con el ego, porque no consigues yo no consigo que tú entiendas lo que yo te estoy explicando, aunque sea cierto lo que te estoy explicando, yo no consigo. Cuando ya pongo el prefijo yo antes de la palabra, estamos hablando de ego, ¿no? Y también he aprendido que el primer paso para reaccionar a este error, lo primero es aceptar que hemos errado. Lo segundo, la segunda pauta es pedir perdón para despejar el camino para esa conducta que nos hemos dado cuenta. Bueno, y miento, la primera pauta es aceptar, pero también es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el primer signo de que estamos corrigiendo y que estamos en el buen camino. Hace falta el arrepentimiento, después hace falta el perdón, y después del perdón tendremos el camino libre para conducir esa situación o esa forma de actuar nuestra del lado oscuro al lado de luz. Todos nos equivocamos, todos. Cuando estamos hablando de equivocaciones como estas, que son pequeñas equivocaciones, que no hacemos daño a nadie, que realmente no estamos haciendo actos de maldad como hay muchas personas que hacen, no podemos justificar, no podemos poner a todas al mismo nivel, ¿no? Cuando hacemos algo grave, creo que ahí hace falta mucho más que arrepentimiento, ¿no? Pero cuando estamos hablando de cosas, de fallos, porque como volvemos a decir, esto es un aprendizaje y cada día estamos aprendiendo y cada día vamos a cometer un error, creo que el ciclo siempre es el mismo. Hacer, cometer el error, aprender reconocer el error, arrepentirnos y solucionarlo. Creo que ahí está el ciclo del aprendizaje y va a ser así siempre. Es como una escuela que nos va a durar toda la vida nos vamos a equivocar, y lo que sí que os pediría es que nunca os juzguéis, nunca seáis severos con vosotros mismos, aceptar cuando os habéis equivocado, como yo me equivoco, como gente que lleva muchísimos más años que yo y es muchísimo más sabia que yo y tiene muchísima más conciencia que yo, siguen errando porque siguen teniendo su parte terrenal. Esa dualidad jamás la eliminaremos, pero ese es el ciclo, ese es el proceso y ese es el aprendizaje. Equivocarnos y remediar ese error y seguir hacia adelante e intentar no volverlo a cometer. Yo creo que ahí nos podemos sentir agradecidos y sentir bien con nosotros mismos, porque la voluntad de cambio la estamos teniendo, con lo cual debemos de ser generosos y nosotros mismos tenemos que ser los primeros que nos felicitemos por intentar cada día ser un poquito mejor persona. Bueno, pues espero que me haya explicado un poquito de este tema del aprendizaje y explicando un poquito mi experiencia. Espero que mi amiga, si esté viendo este vídeo, pues se haya reído un poquito, y es una forma de también demostraros que soy igual que vosotros, que todos somos iguales, que da igual el tiempo que cada uno lleve en el despertar, todos somos personas, todos somos almas, todos cometemos errores y todos intentamos remediarlos, con lo cual no os sientáis mal si en algún momento cometéis un error, arreglarlo, continuar, y veréis como cada vez os daréis más cuenta y cada vez cometeréis menos errores. Y es una forma de enseñaros la proximidad que hay entre yo y vosotros. Todos estamos aprendiendo, todos estamos en el mismo camino, y de verdad que os digo, como siempre os digo, me encantaría llegar a un día donde hayan comentarios, donde realmente podamos intercambiar opiniones, y lo mismo que yo pueda ayudar a alguien, muchos de vosotros me podáis ayudar a mí, porque también tengo mis cuestiones y tengo mis preguntas como todo el mundo, y todos nos enriquecemos de este intercambio, de
de experiencias, de situaciones y de aprendizajes que cada uno está teniendo y que nos puede servir a todos para mejorar. Como siempre, daros las gracias a todos los que veis hasta el final, pediros que compartáis el vídeo con aquella persona que les pueda servir de ayuda, que gracias por ver este contenido, que la única función es intentar ayudar, me da igual que sea, ojalá fueran 1000 personas, pero con una persona le haya servido de algo para mí ya es gratificante. Y lo único que siempre os pido es que le deis like y comentar, porque por desgracia YouTube, si no se le dan like, si no se comenta, no ofrece este vídeo a las demás personas, no lo encuentra interesante para ofrecerlo, y con vuestra ayuda y vuestros comentarios, y si os suscribís y ponéis likes, ayudaréis a que YouTube lo pueda compartir con más personas y este pequeño y humilde canal pueda llegar a más gente que le pueda hacer falta realmente lo mismo que a ti te ha podido hacer falta, y a mí también me hacen falta otros vídeos de otras personas que también comparten su contenido, pues intentar ayudar para que se haga todo esto llegue a más gente. Esa es la única intención que hay realmente. Sin más, os deseo lo mejor en esta semana. Como siempre os digo, que el universo os entregue todo el amor que tenga para vosotros y que nos vemos la semana que viene. Hasta luego.